Muy buenos días a todos, todas. Agradezco la presencia de todos ustedes y damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito al señor secretario general de este tribunal tenga bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de foro legal. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Mezuela Campo Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrada María Leticia Montoya Gastero. Presente. Sí. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Hago constar, magistrado presidente, que se encuentran presentes 5 magistraturas, por lo que certifico que existe quórum para iniciar la sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido al señor secretario general proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión del día de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta de 2 proyectos de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, así como un recurso de revisión cuyas claves de identificación, nombres de promoventes y autoridades se detalla en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN-JDP-23/2017 en cumplimiento de la ejecutoria dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su expediente SG-JDC-22/2018, expediente que fue turnado a la ponencia del magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, por lo que le pido al magistrado Medina que ya sea de manera personal o a través de un secretario de estudio y cuenta adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del pleno el proyecto de resolución correspondiente. Sí, le solicito a la licenciada Licia Janet Castro Medina, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia, haga del conocimiento del proyecto correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se emite en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su expediente CGJDC 22/2018, que pone a su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, interpuesto por el ciudadano José Carlos Martínez Morales, en contra de la resolución CJ-GIL-57/2017, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Del escrito inicial de demanda presentado por el ciudadano José Carlos Martínez Morales, se advierte que el actor argumenta los siguientes conceptos de agravios. En su agravio, el actor manifiesta que la autoridad responsable, al resolver la inconformidad presentada, no respetó el principio de exhaustividad, ya que no valoró en su integridad los elementos que le fueron allegados al juicio de inconformidad. Además, señala que en todos y cada uno de los resolutivos, la autoridad responsable arribó a conclusiones superficiales sin adentrarse en el examen detallado de las razones del disenso, y fue omisa en estudiar los siguientes puntos. Inciso A. Que la autoridad responsable no valoró los elementos de prueba que le fueron allegados al juicio de inconformidad interpuesto. Inciso B. Que la planilla encabezada por Gustavo García Velázquez no cumplió con la cláusula de género establecida en la convocatoria, pues tenía que ser integrada cumpliendo con la paridad del género, es decir, 50% mujeres y 50% hombres. Inciso C. Que la autoridad responsable solo hizo mención sobre la intromisión del presidente del Comité Directivo Municipal, toda vez que estaba haciendo uso indebido de recursos del Comité Directivo Municipal, además que se encontraba presionando a los militantes hacia el candidato de sus preferencias, sin que la autoridad responsable le reparara ninguna importancia, previo que existían denuncias que lo demostraban. Inciso D.
No se pronunció sobre el hecho que el actor no contó con representantes ante las mesas de registro, resultando innecesario apercibir al actor para que los nombrara, dejando esto imposibilitado legal y material de observar el desarrollo del proceso electivo. Inciso E. No realizó ningún análisis sobre el resultado de la votación, pues sufragaron 324, mientras que el quórum de la Asamblea fue declarado con la asistencia de 226 militantes, existiendo una diferencia de 98 votos. Inciso F. El gasto excesivo de campaña, la cual la autoridad responsable no le tomó importancia al invocar los términos de la convocatoria en la que no estableció el monto de los gastos de campaña, violentando la transparencia y rendición de cuentas, pues a decir del actor, se desplegó propaganda electoral en todo el municipio. Inciso G. No se pronunció sobre las pruebas aportadas que demuestran la existencia de irregularidades graves en el proceso de elección. Inciso H. No refirió a la comisión organizadora electoral sobre si realizó alguna indagatoria sobre los hechos denunciados a fin de tener certeza de los actos denunciados. Análisis de fondo. Respecto al inciso A, para este juzgador el agravio en estudio resulta fundado por las consideraciones siguientes. Del escrito de inconformidad presentado por el actor ante la autoridad partidista el 28 de noviembre de 2017, se advierte que aportó diversos medios de prueba, mismos que no fueron allegados al presente juicio, por lo que el 4 de diciembre de 2017, este tribunal requirió a la Comisión de Justicia para que informara si el juicio ciudadano fue presentado ante dicha comisión y que en caso de haberse presentado de manera directa, este tribunal remitió a la autoridad copia certificada de las constancias y anexos con motivo al juicio y procediera a dar trámite que señala el artículo 63 de la Ley de Medios. El 14 de diciembre de 2017, la autoridad responsable dio respuesta a lo anterior, remitiendo a este tribunal diversa documentación. Posteriormente, y en vista de que la responsable no remitió el expediente completo, la presidencia de este tribunal, con fechas 11 de enero, 12 de febrero, 21 de febrero, 2 de marzo y 12 de marzo del presente año, requirió con apercibimiento de multa a la Comisión de Justicia para que enviara la totalidad de los documentos que se hubieran acompañado en el escrito del juicio de inconformidad. En ese sentido, la Comisión de Justicia, al pretender dar cumplimiento a los referidos requerimientos, remitió diversa documentación a este tribunal con fechas 18 de enero, 5 de marzo y 20 de marzo de 2018. Ahora bien, del análisis del caudal probatorio ofrecido por el actor en el juicio de inconformidad, se pone de relieve que la Comisión de Justicia fue omisa en allegar a este tribunal la totalidad de las constancias solicitadas. Derivado de lo anterior, resulta evidente que la autoridad responsable, al dictar la resolución impugnada, lo hizo sin contar con el expediente debidamente integrado, es decir, con todo el material probatorio que fue aportado por el actor en contra de la resolución primigenia, los cuales resultan necesarios e indispensables para la resolución de la controversia judicial. De ahí que, para este juzgador, se violenta el principio de exhaustividad, toda vez que la autoridad responsable dejó de analizar de manera íntegra los agravios del actor de cara a las pruebas ofrecidas, pues resulta incuestionable que algunas de las probanzas aportadas requerían de perfeccionamiento o desahogo por parte de la autoridad responsable. Se afirma lo anterior toda vez que el actor aportó como pruebas en instancia partidista, entre otras, el original del acuse de recibo de fecha 10 de octubre del 2017, en el cual solicita a la Comisión de Justicia requiera a la Comisión Organizadora diversas copias de documentos. Además, presentó diversos requerimientos a efecto de que la Comisión Organizadora informara sobre el desarrollo del proceso de elección del presidente e integrantes del Comité Directivo Municipal de Concordia, así como copias de recibos de 2 quejas interpuestas ante la Comisión Organizadora del Proceso y Comisión Permanente del PAN, que a su decir no fueron debidamente valoradas. Además, presentó un CD. Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente, es visible que la Comisión de Justicia no remitió a este tribunal esta última prueba técnica, pues no obra en el expediente, máxime que la responsable requirió al actor para que aclarara o se manifestara sobre dicha prueba. Lo que es posible concluir
que la autoridad responsable contaba con dicha probanza al dictar la resolución del juicio de inconformidad, pues aún y cuando existe constancia en autos que el actor la aportó en su inconformidad y existe recepción de la misma, es evidente que la Comisión de Justicia no contaba con dicha prueba, lo cual resulta ilegal y transgrede las más elementales garantías de seguridad jurídica. En esa línea de entendimiento, este juzgador considera que la resolución impugnada es contraria a derecho, porque la autoridad responsable omitió requerir a la comisión organizadora del proceso del PAN para el desahogo de dicha probanza, ya que del expediente de análisis se desprende que ésta no se pronunció sobre la solicitud del ahora actor. En consecuencia, en el proyecto se propone revocar la resolución impugnada y se ordena a la autoridad responsable que en un plazo de 10 días a partir de la notificación de la sentencia reponga el procedimiento y emita una nueva resolución en la cual integre y valore todo el caudal probatorio ofrecido por el actor. Además, ante el incumplimiento de las obligaciones que el artículo 69 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa impone a los partidos políticos respecto del trámite de los medios de impugnación sometidos a la jurisdicción de este tribunal y con la finalidad de evitar la repetición de tal conducta contumaz, la cual obstruye la pronta justicia en materia electoral, con fundamento en los artículos 31, 96 fracción 3 y 97 de la Ley de Medios Local, se propone imponer una multa a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional consistente en 1.500 veces la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 120.900 pesos. Es la cuenta. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar pronunciándose sobre el mismo, ustedes tienen. A no haber intervenciones, procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido al secretario general que tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Maisola Campo Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Verónica Elizabeth Garza Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrada Leticia Montoya Gastelo. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Cuchilla. Con el proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano PECIN-JDP-23/2017 ha sido aprobado. En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano PECIN-JDP-23/2017 se resuelve. Primero, se revoca la resolución CJ-GIN-57/2017 emitido por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para los efectos previsados en la presente ejecutoria. Segundo, se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que en un plazo de 10 días a partir de la notificación de la presente sentencia reponga el procedimiento y proceda conforme al indicado en la presente sentencia. Tercero, se multa a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional consistente en 1.500 veces la unidad de medida y actualización equivalente a 120.900 pesos de conformidad con lo razonado en la presente sentencia. Cuarto, se ordena dar vista al Instituto Nacional Electoral de la multa impuesta al Partido Acción Nacional con el objeto de que la cantidad referida en el párrafo anterior sea descontada en una sola exhibición de la administración siguiente que le corresponde a dicho partido político por el concepto de su financiamiento ordinario, debiendo informar a este tribunal dentro de los 3 días siguientes al cumplimiento de la presente sentencia. Quinto,
infórmese la presente sentencia a la primer circunscripción de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el expediente CG-JDC-22/2018. Sexto, previa copia certificada que se deje en el archivo de este tribunal, remítase a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional la documentación original que integró el expediente, así como copia certificada de las actuaciones de este tribunal, a efecto de que emita la resolución correspondiente. Se ordena que informe a este tribunal sobre el cumplimiento que dé a la presente sentencia dentro de las 24 horas siguientes a partir de que se dicte la resolución correspondiente, allegando a las constancias que así lo acrediten. Notifíquese de manera personal esta resolución en el domicilio señalado para tales efectos por el actor y por oficio a la Comisión de Justicia del Partido de Acción Nacional en su calidad de autoridad responsable de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82, 83 y 86 de la Ley de Medios Locales. Pasamos al cuarto punto del orden del día relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TECIN-JDP-01/2018, expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, por lo que pido a la magistrada García que ya sea de manera personal o a través de su secretario de Estudio y Cuenta adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso de la Presidencia. Cedo para ello el uso de la voz al licenciado Jesús Sáenz Zamudio, secretario de Estudio y Cuenta. Gracias. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, señor magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de clave TECIN JDP 1/2018, interpuesto por José Guadalupe Carrillo Osorio, Jesús Humberto Alfaro Bedoya y José Miguel Taniyama Ceballos, contra de la omisión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Sinaloa de dictaminar la iniciativa ciudadana que propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Lo anterior, por la opinión de los actores, la iniciativa fue turnada el día 4 de julio del 2017 a la Comisión para que elaboren el dictamen respectivo, sin que a la fecha exista determinación alguna por parte de dicha comisión. Por ello, señalan que se vulnera con el plazo no mayor a 6 meses establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, dados a partir del día siguiente que fuere turnada a la comisión, y al haber transcurrido el exceso de tiempo para que se haga el dictamen respectivo, se vulneran sus derechos políticos electorales de iniciar leyes y de participación ciudadana. En ese orden de ideas, el proyecto propone declarar fundada la pretensión de los actores, en virtud de que no es un hecho controvertido que el plazo regulado en el artículo 147 de la Ley Orgánica para la dictaminación de la iniciativa ha fenecido, como lo manifiesta y reconoce la autoridad responsable en su informe circunstanciado. Por lo anterior, al día de hoy, no existe en el expediente constancia de que hayan variado los hechos. Por ello, la ponencia considera que, y asiste la razón a los actores, porque la comisión debió presentar el dictamen correspondiente dentro del plazo no mayor a 6 meses, contados a partir del día siguiente que fueron turnadas a dicha comisión. Así las cosas, le asiste la razón cuando aducen que se transgrede su derecho político de iniciar leyes, ya que, en efecto, todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Ello implica que el Congreso del Estado no es libre para decidir no dictaminar, y en tanto, dicha omisión sea analizada por los órganos competentes para ello, es posible restituir el goce de los derechos humanos violados, es decir, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa reconoce el derecho político a favor de los ciudadanos para iniciar leyes.
Ese derecho no solamente debe ser respetado y protegido por la autoridad, sino que debe ser garantizado. Asimismo, la obligación de garantizar el derecho político electoral en juego debe leerse como la materialización de cumplir con las etapas del proceso legislativo en los plazos y términos que para ello marca la normativa aplicable. Al no hacerlo de esta forma, la estructura del Congreso incumple con el mandato constitucional, pues como autoridad en el ámbito de su competencia, se encuentra obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo a lo señalado. De ahí que asiste la razón a los promoventes sobre la omisión. Es la cuenta, señor magistrado presidente, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar pronunciándose sobre el mismo. Adelante, magistrada ponente. Muchas gracias. Brevemente, para realizar algunas precisiones. Como se advirtió de la cuenta, el acto impugnado que estamos analizando en estos momentos es relativo a la omisión del Congreso del Estado de dictaminar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución en materia electoral. Una iniciativa presentada por 3 ciudadanos, mismos que en este juicio tienen el carácter de parte actora. Como sabemos, compañeros magistrados, la participación ciudadana es un instrumento constitucional. El derecho de presentar iniciativas es un instrumento constitucional de participación ciudadana. En la Constitución local lo prevé en el artículo 45, que otorga ese derecho a los ciudadanos del Estado. Y considero que este tribunal, con el carácter que nos obliga de garantizar la legalidad, estamos obligados a velar por el desahogo de ese instrumento de participación ciudadana, que es la iniciativa presentada por los actores ante el Congreso del Estado. Haré hincapié en algunos aspectos que se proponen en el proyecto. Como sabemos, estamos actualmente, en estos momentos, dentro del desarrollo del proceso electoral. También tenemos la iniciativa que viene señalando que no ha sido dictaminada, tenemos funciones que es materia electoral. También tenemos conocimiento que el artículo 105 de la Constitución Federal señala que las leyes federales y locales en materia electoral deben promulgarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Siempre y cuando esas normas, la Suprema Corte lo ha señalado, tengan el carácter de modificaciones legales fundamentales. Hay 2 tipos de normas, fundamentales y accesorias. Eventualmente una norma accesoria sí podría modificarse, así lo ha señalado la Suprema Corte dentro del proceso electoral. Sin embargo, hago esta precisión, pero también aclaro que es al Congreso del Estado el que le corresponde señalar si las reformas que se plantean en la iniciativa tienen carácter fundamental y pueden afectar o no el proceso electoral. Consecuentemente, el Congreso del Estado deberá tomar las medidas pertinentes para que no incurra en esa circunstancia. Además de ello, quiero precisar, los impugnantes vienen a reclamar la omisión del Congreso de dictaminar. Como sabemos, el proceso legislativo de una iniciativa no concluye con una eventual dictaminación. Como sabemos, el proceso de dictaminación de iniciativa en principio inicia, se presenta la iniciativa, se valora por una comisión de protocolos si cumple los requisitos de ley, si cumple los requisitos de ley, se somete a consideración del Pleno para su lectura y para ver si es tomada en consideración.
si el Pleno considera que debe tomarse en consideración, ordena el registro y el turno de la iniciativa a la comisión competente o de la materia. Es aquí donde estamos en el dictamen. Posteriormente, eventualmente, un dictamen en sentido aprobatorio o no aprobatorio, ese dictamen pasa al Pleno, regresa al Pleno para su discusión y votación. Hay una serie de subetapas en el interior, que se les notifica a los iniciadores, se les notifican a ciertos poderes, sí, para que participen eventualmente en la discusión. Luego, después de ser discutido, votado el dictamen, aprobatorio o no aprobatorio. Si el resultado fuera aprobatorio, por tratarse de una iniciativa de reforma constitucional, se remite a los ayuntamientos para los mismos efectos, aprobarlo, para que se aprueban o no, que dicha reforma sea incorporada al texto constitucional. Recordemos que es una reforma constitucional en el que no es una reforma ordinaria, aquí participa el constituyente permanente estatal. Por lo tanto, se remite a los ayuntamientos. Después de remitido el sentido de la votación de los ayuntamientos, se elabora, la propia comisión de puntos elabora una determinación sobre el cómputo, si reunió la votación necesaria para que esa iniciativa sea incorporada a la Constitución. Realizado esto, si eventualmente el cómputo es en sentido positivo, se mandaría para su publicación del Ejecutivo. Es una serie, estoy señalando a grosso modo el proceso legislativo en general de una reforma constitucional. Me regreso, compañeros magistrados, a la etapa de dictaminación. En la etapa de dictaminación, sí, y lo voy a, en el contexto de que estamos en proceso electoral, en el contexto de que estamos 90 días antes de que no, la reforma ya no se realizó 90 días antes de iniciar el proceso electoral. En la etapa de dictaminación, si el Congreso del Estado resolviera la no aprobación eventualmente la no aprobación de esa iniciativa, no se afectaría en lo absoluto, no habría reforma, no tendríamos que decir que el Congreso no tendría que valorar si se afecta o no, no hay reforma. Eventualmente, si el Congreso determinara que fuera aprobatoria la iniciativa, el Congreso eventualmente podría valorar si la reforma es fundamental o no. Si fuera fundamental, el Congreso deberá determinar y resolver lo que considere. Si fuera accesoria, el Congreso probablemente la resolvería, porque en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte. Entonces, es el Congreso el que debe de determinar si esa iniciativa es fundamental o accesoria, o si esa iniciativa vulnera lo que prescribe el artículo 105, fracción 2. Es el Congreso, eventualmente, la dictaminación. Sostener un criterio por este tribunal que la sola dictaminación de una iniciativa vulnera el proceso, interfiere en el proceso electoral, partiríamos de, en principio, como lo digo, anticiparnos a la decisión que le corresponde exclusivamente al Congreso del Estado. El Congreso va a decidir, reitero, si la aprueba, si no la aprueba, y si la aprueba, si es fundamental o no, o si afecta o no, si viola o no la emisión de ese dictamen, si viola el 105, fracción 2. Le corresponde al Congreso de resolver esa determinación. En ese sentido, compañeros magistrados, reitero que el proyecto, por ello, ordena al Congreso del Estado, instruya a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, dictamine en lo inmediato la iniciativa, bajo los ya señalados. Esta iniciativa, señalo, compañeros magistrados, fue presentada el 22 de marzo de 2017.
hace más de un año y hoy no ha sido dictaminada. Y además ya feneció el plazo de 6 meses que la propia ley orgánica del Congreso establece para su dictaminación. Es cuanto, presidente. Si algún magistrado o magistrada tiene algún... De tal manera que agotadas las intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado. Por lo que pido al señor secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Maisola Campo Montoya. A favor del proyecto de sus términos presentados. Magistrada Verónica Elizabeth Garzón Tibero. A favor del proyecto. Magistrada María Leticia Montoya Gastelo. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. A favor. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TESIN-JDP-01, ha sido aprobado. En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TESIN-JDP-01, se resuelve. Primero, es fundada la pretensión de los actores. Segundo, se ordena al Congreso del Estado de Sinaloa instruye a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación a efecto de que emita en lo inmediato el dictamen correspondiente de la iniciativa presentada por los ciudadanos José Guadalupe Carrillo Osorio, Jesús Humberto Alfaro Bedoya y José Miguel Taniyama Ceballos, a fin de que continúe el proceso legislativo instaurado con motivo de dicha iniciativa. Tercero, se vincula al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Sinaloa al cumplimiento de la presente sentencia en términos de lo precisado en el apartado 4 de esta resolución. Cuarto, infórmese a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento del ordenado en esta sentencia. Notifíquese de manera personal esta resolución en el domicilio señalado para tales efectos a los actores y por oficio al Congreso del Estado de Sinaloa en su calidad de autoridad responsable de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82, 83 y 86 de la Ley de Medios Locales. Pasamos al quinto punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión de SIN-RED-04/2018, expediente que fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que pido al secretario de Estudio y Cuenta adscrito a mi ponencia, el licenciado Jorge Nicolás Arce Valderrama, dé cuenta del proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchillas, relativo al recurso de revisión de clave TESIN-RED-04/2018, interpuesto por el Partido Independiente de Sinaloa, en contra del acuerdo de clave IS-CG018-18, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el cual se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio 2018 por sus militantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las aportaciones de militantes y simpatizantes conforme a lo establecido en el anexo 180.227/01. Estudio de fondo respecto a los agravios. Agravio A.
El actor aduce que la autoridad responsable realizó una indebida interpretación del marco legal aplicable a los partidos políticos de nueva creación, al determinar que le es aplicable el principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, ocasionando con ello una violación al derecho de ser votado y al de legalidad, dejándolo en una situación de desventaja y desigualdad frente a los partidos políticos nacionales y estatales, lo que a su vez le impide competir con posibilidades reales de ganar una elección. Al respecto, tratándose del financiamiento de los partidos políticos, específicamente respecto de la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, el marco jurídico aplicable constitucional y legal es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, base 2, primer párrafo. Ley General de Partidos Políticos, artículo 50, párrafo segundo. Constitución Política de Sinaloa, artículo 14, párrafo noveno. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sinaloa, artículo 64, primer párrafo. Esas disposiciones establecen de manera clara que el financiamiento público de los partidos políticos debe prevalecer sobre el privado, sin que de acuerdo con los artículos en estudio sea posible advertir por esta ponencia una disposición normativa que, una vez sometida a algún criterio de interpretación, permita llegar a la conclusión de que a los partidos políticos locales de nueva creación no le es aplicable la norma controvertida. Por otra parte, tampoco le asiste la razón al recurrente en su señalamiento de que la prevalencia del financiamiento público sobre el privado es violatorio de su derecho a ser votado y de legalidad, toda vez que, en primer lugar, los partidos políticos no son titulares del derecho de votar o ser votados, dado que ese derecho corresponde exclusivamente a los ciudadanos mexicanos, mientras que los partidos políticos nacionales o locales son instituciones de carácter público que solo constituyen uno de los medios a través del cual la ciudadanía ejerce ese derecho. En segundo lugar, el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa tampoco transgredió la legalidad al tomar la decisión impugnada, porque, como ya se señaló, contrario a lo afirmado por el actor, la decisión de la autoridad responsable se apoyó de manera correcta en las disposiciones legales contempladas en la legislación nacional y local aplicable. Finalmente, tampoco le asiste la razón al actor en el señalamiento de que las condiciones en que participará en el proceso electoral de desventaja y desigualdad frente a los partidos políticos nacionales y estatales se deben a una incorrecta interpretación de las citadas normas por parte de la responsable, en atención a que, como ya se dijo, la autoridad responsable interpretó y aplicó el marco jurídico cuestionado de manera correcta. En consecuencia, se propone declarar infundado este agravio. Agravio A1. En este motivo de disenso, al igual que en los diversos B2, B3 y C1, el recurrente refiere de una manera coincidente como motivo de disenso que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, al determinar el tope de financiamiento privado para los partidos políticos locales, realizó una aplicación analógica y extensiva del artículo 41 de la Constitución General. Ello porque, desde su punto de vista, dicho tope solo es aplicable a los partidos políticos nacionales. Al respecto, el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, para determinar lo resuelto en el acuerdo impugnado, no se basó únicamente en lo establecido por el citado artículo de la Constitución General, porque, como se demostró en el análisis del apartado anterior, la regla de prevalencia se encuentra contemplado en la Ley General de Partidos, la Constitución Local y en la Ley de Instituciones. Por tanto, resulta equivocado su argumento respecto a que la regla de prevalencia multicitada solo aplica para partidos nacionales y que le fue impuesta de manera analógica y extensiva, ya que la misma fue retomada de disposiciones legales que le son directamente aplicables, normas locales, y de una obligatoria para todos los partidos políticos, la Ley de Partidos. En consecuencia, se propone declarar infundado este agravio. Agravio A2. En este motivo de disenso, al igual que en el identificado como B1, el actor manifiesta que le agravia la aplicación del tope de gastos de campaña por concepto de financiamiento privado, ya que con ello se afecta el principio constitucional de equidad. Al respecto, en primer lugar, como anteriormente se señaló, en materia de financiamiento de los partidos políticos, el principio de equidad debe ser respetado en la ley al establecerse la manera en que se distribuye el financiamiento público. Para lo anterior, existen en diversos ordenamientos normas que determinan las reglas a seguirse en la distribución y control del mismo, y dentro de dichas reglas se encuentra el principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, principio que está previsto tanto en la Constitución General como en la Ley de Partidos, la Constitución Local y la Ley de Instituciones, y que debe ser respetado por todos los institutos políticos, sean nacionales, locales o locales de reciente creación, como es el caso del actor. En consecuencia, se propone declarar infundado este agravio.
Agravio B. En este agravio, el recurrente señala que de aplicarse el tope de gastos de campaña por concepto de financiamiento privado, se transgrede su perjuicio el principio pro persona, reconocido en el segundo párrafo del artículo primero constitucional. Al respecto, en el caso que nos ocupa, el actor controvierte el acuerdo de los responsables señalando de manera equivocada una violación al citado principio constitucional, por la determinación de que al recurrente le es aplicable la regla que establece la prevalencia del financiamiento público sobre el privado. Lo equivocado del señalamiento radica esencialmente en lo siguiente: la vigencia del citado principio constitucional, como ya se explicó, no implica que las autoridades administrativas y jurisdiccionales deban aplicarlo de manera automática, como lo pretende el partido actor, sino que su aplicación depende esencialmente de que se esté ante la presencia de dos disposiciones legales que son con normas distintas, una más favorecedora que la otra, o bien que estemos ante la presencia de una disposición legal de cuya interpretación se desprenda más de una norma y que una de ellas sea más favorable que el resto, lo que en el caso que nos ocupa no sucede. Además, se considera que realizar lo que pretende el recurrente sería otorgarle un trato preferencial, tratándolo de manera distinta que a otro partido local y 3 partidos políticos nacionales que, conforme al acuerdo impugnado, recibirán el mismo financiamiento público, lo cual provocaría un trato inequitativo en la contienda. En consecuencia, se propone declarar infundado este agravio. Agravio B4. En este motivo de disenso señala el recurrente que la causa agravio es el acuerdo impugnado por el hecho de que se le pretende imponer el principio de prevalencia del financiamiento público por encima del financiamiento privado, en virtud de que no se tiene que imponer esa limitación al no existir, según su decir, una regulación constitucional expresa ni precedentes vinculantes sobre el tema del financiamiento privado en cuanto a los partidos políticos locales, debiéndose declarar la nulidad de la porción normativa del acuerdo impugnado, en el cual se determina que el financiamiento privado no puede ser mayor que el público. Al respecto, contrario a lo que argumenta el recurrente, sí existe un precepto constitucional que establece la prevalencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado, siendo precisamente el numeral 41 base 2 de la Constitución General. Y esa prevalencia no solo se encuentra previsto por nuestro ordenamiento constitucional general, sino también en nuestras leyes locales, tales como el artículo 14, párrafo 9 de la Constitución local, el artículo 64 de la Ley de Instituciones y 50, párrafo 2 de la Ley General de Partidos. En consecuencia, se propone declarar infundado este agravio. Agravio C. Manifiesta como agravio la existencia de un trato desigual e inequitativo y la flagrante transgresión al principio pro persona a los partidos locales, en este caso el partido actor, frente a las candidaturas independientes, refiriendo que ya es criterio firme del Poder Judicial Federal que hay que tratar a las candidaturas independientes de la misma forma que a los partidos políticos, debiéndose aplicar el principio de bilateralidad del derecho, por lo que considera debe declararse nulo el acto impugnado, solicitando a la par la inaplicación de los artículos 14, párrafo 9 de la Constitución local y 64 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como partes específicas del acuerdo impugnado al que hace alusión. Al respecto, es importante destacar de manera previa que los partidos políticos locales y las candidaturas independientes son figuras distintas y por lo tanto se regulan de manera diferente. Las diferencias entre una figura y otra son sustanciales, dada la naturaleza de cada uno, pero basta con leer el texto constitucional para distinguirlas. La diferencia inicia cuando en la Constitución se reconoce una estructura permanente para los partidos políticos y clasifica incluso sus actividades. Incluso es importante destacar que la candidatura independiente únicamente puede surgir en los procesos electorales. Los partidos políticos cuentan con condiciones que le permitan hacer un trabajo previo al proceso electoral y de esa forma tener impacto en las contiendas electorales y por ende en los resultados. En base a los razonamientos anteriores, para esta ponencia, contrario a lo que aduce el recurrente, la autoridad responsable de emitir el acuerdo impugnado no realizó un trato desigual e inequitativo en su perjuicio, ni transgredió el principio por persona, ello porque el partido independiente de Sinaloa únicamente recibió un trato diferente al resto de los participantes en el proceso electoral en el Estado, trato diferente establecido en el marco legal aplicable atendiendo sus características de partido local de reciente creación. Por otra parte, es infundada y por tanto improcedente la solicitud del actor para que con sustento en el principio de bilateralidad del derecho y ante la falta de provisión en la Carta Magna para los partidos políticos locales, no así para los nacionales, se le dé el mismo trato que a las candidaturas independientes y en consecuencia no se le aplica el tope a su financiamiento privado. Lo anterior es así porque el país sustenta su solicitud en dos señalamientos completamente erróneos.
Por un lado, invoca el principio de bilateralidad de derecho de manera equivocada, toda vez que dicho principio, que subyace en el artículo 17 de la Constitución General, implica o supone la obligación de un juez de escuchar a todas las partes en un proceso antes de emitir su decisión, pero no implica que una autoridad deba tratar de la misma manera u otorgar las mismas prerrogativas y derechos a dos figuras jurídicas distintas. Como consecuencia de lo antes resuelto, resulta improcedente la petición del actor en el sentido de que se inapliquen los artículos 14, párrafo 9 de la Constitución local y 64 de la Ley de Instituciones, así como las partes específicas del acuerdo impugnado a que hace alusión en su nivel. En consecuencia, se propone declarar imputado este agravio. Agravio C2. En este motivo de disenso, el actor pretende esencialmente que se declaren contrarias al principio por persona y por ende contrarias a la Constitución General todas aquellas normas locales en las que se prevé la prevalencia del financiamiento público sobre el privado y en consecuencia solicita su inaplicación. Son infundadas las manifestaciones anteriores básicamente porque, como ya se quedó explicitado, este principio obliga a las autoridades a elegir entre dos disposiciones legales o bien dos interpretaciones posibles aquellas, disposición o interpretación, que más favorezcan a la persona o que menos le restrinjan derecho. Pero como en el caso que nos ocupa no estamos ante alguna de las disyuntivas anteriores, es decir, no hay dos disposiciones legales que establezcan situaciones distintas, ni tampoco estamos ante interpretaciones distintas de una misma disposición legal. Atendiendo lo anterior, en el proyecto se propone confirmar el acuerdo objeto de este medio de impugnación. De la cuenta. Muchas gracias. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar pronunciándose sobre el mismo, tienen ustedes el espacio. Al no haber intervenciones, procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que pido al señor secretario general que tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Marisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrada Alba Leticia Montoya Castelo. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Cuchilla. Es mi proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución de recursos de revisión TESIN-RED-04/2018 ha sido aprobado. En consecuencia, el recurso de revisión TESIN-RED-04/2018 se resuelve. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa de clave IES, diagonal CG 018, diagonal 18. Notifíquese en términos de ley. Habiéndose agotado los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 11 horas con 49 minutos del día 28 de marzo de 2018.